Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la Epístola de Santiago, capítulo 3 y versículo 5, donde dice: Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Las dos ilustraciones anteriores enseñan el resultado de acciones de cosas pequeñas. Los caballos, por ejemplo, son conducidos por la acción de un pequeño elemento que es el freno. Y de la misma manera, una gran nave es gobernada aplicando la acción del timón, que es también enormemente más pequeño que ella. Y así también, la lengua, uno de los miembros pequeños en el cuerpo humano, es capaz de ejercer una enorme influencia en la vida del hombre y de la mujer. Santiago afirma, usando un lenguaje figurado, que la lengua se jacta de grandes cosas. La lengua pone de manifiesto la arrogancia del hombre y de la mujer. Y la lengua también hace alarde de grandes cosas, vanagloriándose de ellas. Ya que es típico de la lengua, orgullosa, mostrarse arrogante de grandes hazañas. Y nótese que, mediante la palabra, tanto el hombre como la mujer representan ante otros todas las exageraciones de lo importante que haya podido hacer. Por esa razón muchas veces mienten para justificar lo inconfesable de las acciones. Estando al servicio del yo caído, puede fingir piedad donde solo hay tan solamente hipocresía. Por tanto, el lector debe prestar atención a un contraste, ya que un pequeño fuego y un gran bosque. El tamaño del fuego que enciende el bosque no es grande. Es suficiente con una pequeña chispa. Y una pequeña porción de fuego puede provocar el incendio de todo un gran bosque, y eso precisamente lo sabemos muy bien aquí en España, debido a la sequía por el llamado cambio climático. En la literatura sapiencial, una palabra hiriente o de ira enciende el bosque de la contienda. Nótese lo que dice en Proverbios, capítulo 15, versículo 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua es en muchas ocasiones como una pequeña chispa, aparentemente insignificante, pero que en ocasiones es de muy graves consecuencias. Continúa ahora con el versículo 6, donde dice: Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. De la misma manera que una pequeña chispa puede incendiar un gran bosque, la lengua, establecida entre los miembros del cuerpo humano, puede ser instrumento que enciende malos deseos y satisface las más bajas pasiones. Ahora bien, la ilustración del versículo anterior se aplica ahora al modo de hablar. Nótese que el salmista pide a Dios que le libre, como así dice, en el Salmo 120 y los versículos 2 al 4, donde dice: del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta, para incidir sobre la condición de ella. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valientes, con brasas de enebro.
Los libros sapienciales usan también la misma enseñanza. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 16, versículo 27, donde dice: el hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. En ese sentido, se alude a la manera de hablar, especialmente del chismoso y la chismosa, como elemento para encender la contienda. Como así también dice Proverbios capítulo 26, los versículos 18 al 21, donde dice: como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice: ciertamente lo hice por broma. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. El carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Y de la misma manera que un pequeño fuego produce un incendio incontrolado, así también el modo pecaminoso de hablar produce consecuencias irreparables. Por tanto, Santiago presenta la lengua como un fuego que devora y que destruye. Literalmente, también la lengua es fuego. En este sentido, la lengua se presenta como un fuego que devora y también que destruye. Además de fuego, se le compara también con un mundo de iniquidad, es decir, un elemento conectado con la maldad. En su intimidad están todas las iniquidades posibles. Y también es necesario observar que el término mundo va precedido del artículo determinado que lo identifica con el orden establecido contra Dios y su voluntad. Así pues, el calificativo para la lengua es literalmente el mundo de la iniquidad, que orienta el pensamiento hacia la condición de un poder extendido para el mal. El genitivo injusticia, iniquidad y maldad es descriptivo del mundo que se establece en el modo de hablar y que orienta hacia él las palabras. Las malas acciones y los pecados más violentos son defendidos con la lengua. Santiago añade también que la lengua está puesta entre nuestros miembros. Nótese que la lengua tiene un poder tan grande que se constituye, es decir, se establece entre los miembros, usurpando lo que no le corresponde. Y realmente, lo que se pretende es destacar que siendo en apariencia un miembro muy pequeño, puede actuar y controlar el resto de la conducta que se hace visible en las acciones efectuadas por el cuerpo. Es evidente, por tanto, que siendo un mundo de iniquidad, no puede hacer otra cosa que contaminar todo el cuerpo. Y la forma verbal que contamina es en realidad que ensucia, es decir, que mancha, y de ahí la traducción contamina. Esta enseñanza se ajusta plenamente a la de Cristo, cuando dice en el Evangelio de Mateo capítulo 15 y versículo 11: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. El mundo contrario a Dios basa su espiritualidad en manifestaciones de religiosidad, siempre externas, con apariencia de piedad, pero que son contaminantes. Y la frase tiene ciertas dificultades en la interpretación, ya que literalmente es como si dijera: e inflama la rueda de la existencia. La idea sería que la lengua es capaz de inflamar el curso de la vida, es decir, de las sucesivas etapas de la existencia. Y en cualquier forma, la enseñanza es bien clara. El modo de hablar contamina toda la existencia de la persona y pervierte su propia naturaleza. Y termina el versículo presentando a la lengua como inflamada por el infierno.
Anteriormente se comparó con una pequeña chispa que enciende un gran bosque. Ahora se especifica que el fuego destructor de la lengua procede del infierno. Y en el texto griego, la palabra es Gehenna y se utiliza para referirse a un lugar situado al sur de Jerusalén, llamado Valle de Hinón, donde se quemaban los desechos de la ciudad, pero también el lugar donde se sacrificaban en el fuego a los hijos en el horno a los dioses paganos, como así muestra el segundo libro de las Crónicas, capítulo 33 y versículo 6. Por tanto, de ahí que sea figura para referirse al infierno. Y nótese esto porque es muy interesante, ya que el Señor Jesús usó este término para advertir sobre el infierno. Te daré solamente algunos versículos, como por ejemplo, Mateo capítulo 5, versículo 22, también Mateo capítulo 10, versículo 28, y Marcos capítulo 9, y los versículos 42 al 47. Así pues, Jesús dio a entender que la Gehenna es una realidad preexistente. Mateo capítulo 25 y versículo 41 dice: Entonces dirá también a los de su izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno es sinónimo de poderes diabólicos en la fuente de energía que actúa en el mal, hablar del hombre. Por tanto, queda bien claro que la persona que habla mal es la que actúa bajo la influencia del maligno, es decir, de Satanás. Continúa ahora con el versículo 7, donde dice: Porque toda naturaleza de bestias, y de aves, y de serpiente, y de seres del mar, se doma, y ha sido domada por la naturaleza humana. Santiago, contrastando con la fuerza indómita de la lengua, compara lo que el hombre ha hecho con los animales a los que consiguió dominar bajo su autoridad y su acción. La referencia es a los animales en general, agrupados según la división establecida en el relato bíblico de la creación en Génesis capítulo 1 y versículo 26, y también reitera en la narración del mundo postdiluviano, como dice Génesis capítulo 9 y versículo 2. Así pues, los 4 grupos de animales se colocan separados entre sí por la fórmula así como. Y nótese que en primer lugar están las bestias, animales silvestres en general, que comprende también a las fieras, como enseña Marcos capítulo 1 y versículo 13. Luego están las aves, referido a los animales voladores, nombre derivado del que significa volar. Siguen luego los reptiles, derivados de serpentear, es decir, arrastrarse. Y finalmente, los seres marinos, criaturas del mar, un adjetivo que aparece solamente aquí en todo el Nuevo Testamento. Santiago dice que todos los animales, concretamente su naturaleza, es domada. El hombre, con su autoridad e inteligencia, es capaz de someter a todos los animales y controlarlos, poniéndolos incluso a su servicio. Sin duda alguna, la naturaleza humana se ha impuesto sobre los animales, como dice por ejemplo el salmista, en el Salmo 8 y los versículos 6 al 8, donde dice: Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Así pues, queda claro que el hombre ha sido capaz de controlar con su naturaleza la naturaleza de todos los animales. Continúa ahora con el versículo 8,
donde dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Téngase en cuenta que mientras que se puede domar a todos los animales, sin embargo nadie puede hacerlo con la lengua. Es decir, nadie puede controlar definitivamente y completamente su forma de hablar. Esta imposibilidad, que es total, desde el punto de vista y experiencia humana, se hace posible en la medida en que el creyente esté viviendo bajo el control del Espíritu Santo de Dios, que lucha contra la carne. Como así dice Romanos, capítulo 7 y versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Para dar mayor énfasis a la situación del problema en el control de modo de hablar, da dos calificativos a la lengua. Nótese, el primero dice que es un mal inestable, dando idea de algo incontrolable, escurridizo, inquietante, en sentido de ser algo que se opone a lo que es verdaderamente bueno. Y este mal es doblemente peligroso porque es totalmente inestable. Por tanto, puede acarrear graves daños. En segundo lugar, se califica a la lengua como algo lleno de veneno mortífero. Esta misma condición se destaca también por el apóstol Pablo, cuando escribe, por ejemplo, en Romanos, capítulo 3, los versículos 13 al 15, donde dice: sepulcro abierto en sus gargantas, con su lengua engañan, veneno de apies hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Esta acusación aparece ya en los Salmos, por ejemplo, en el Salmo 5 y versículo 9, donde dice: porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto en su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Así pues, está dando a entender la contaminación que oculta y se manifiesta en la forma de hablar, ya que por medio de la lengua y también de la garganta, como órgano de hablar, brotan al exterior las emanaciones corruptas de un corazón impío, como el mismo Señor dijo en Mateo capítulo 12 y versículo 34. De la abundancia del corazón habla la boca. Por tanto, la corrupción de la lengua es comparada en el veneno mortífero, como ocurre con las serpientes. Pero la referencia bíblica sobre la que se asienta la acusación está también tomada de los Salmos, por ejemplo, del Salmo 140 y versículo 3, donde dice: aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de apis hay debajo de sus labios. Así pues, se compara al hombre con el veneno mortal de una serpiente. Y la serpiente es una referencia a Satanás en Edén, que usó ese procedimiento para inocular el veneno mortal del pecado a Adán y a Eva. Continúa ahora con el versículo 9, donde dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Por último, Santiago habla aquí y dice que la lengua se caracteriza por lo que pudiera llamarse su perfidia para que hagamos concesiones. La perfidia se refiere a la traición deliberada, y la lengua desenfrenada es culpable a menudo de tal maldad. La lengua no es precisamente salvaje y rabiosa como un animal, así pues es mañosa, maquinadora y sutilmente engañosa.
también es hipócrita y fraudulenta, deseando ansiosamente engañar a fin de lograr su beneficio propio. Por tanto, cada creyente debe usar su lengua para bendecir a nuestro Señor y Padre, que es lo que Dios desea y espera de los que le pertenecen. Los judíos, a quienes escribió Santiago, estaban acostumbrados a pronunciar bendiciones a Dios, a fin de cada uno de los elogios o bendiciones que hacían 3 veces al día, diciendo, por ejemplo, bendito sea, oh Dios. Luego de recoger los generosos presentes y ofrenda de las personas para constituir el templo, como dice el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 10, el rey David bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David, bendito seas tú, oh Señor, Dios de Israel nuestro, Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Al final de la oración, dijo David a toda la congregación, bendecía ahora al Señor nuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo al Señor Dios de sus padres, e inclinándose, adoraron delante del Señor y del Rey. Versículo 20. Pero con la misma lengua con la que bendecimos a Dios, continúa Santiago, maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Esa es una perfidia y su traición, aunque la humanidad irredente retiene la semejanza de Dios, que aunque totalmente dañada por la caída, no obstante es indestructible. Los hombres siguen siendo como Dios en muchos aspectos, por ejemplo, en inteligencia, conciencia propia, razonamiento, naturaleza moral, emociones y voluntad. Continuará con el versículo 10, donde dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. No obstante, cada creyente ha sido culpable de tal hipocresía en cierto modo, ya que no fueron solo los malvados escribas y fariseos que decían bendecir a Dios y sin embargo pidieron la crucifixión de su Hijo al acusarlo de blasfemia. Y note que Pedro confesó que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo capítulo 16, versículo 16. Pero cuando su Señor estaba en el juicio ante el sumo sacerdote, él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Mateo, capítulo 26, y los versículos 74 y 75. Y también, en cierta ocasión, aún la lengua del apóstol Pablo se deslizó y le llamó al sumo sacerdote pared blanqueada, como dice Hechos de los Apóstoles capítulo 23 y versículo 3. Ahora bien, nótese que Pablo no sabía que estaba hablando con el sumo sacerdote, por tanto pronunció palabras que no son apropiadas en la boca de un siervo de Dios. Continúa Santiago diciendo, hermanos míos, nótese que ruega Santiago, esto no debe de ser así. Es una negación fuerte, empleada solo aquí en el Nuevo Testamento. La idea es que no debe haber lugar alguno en la vida de un cristiano para tales cosas, ya que es inadmisible e intolerable hacer concesiones en nuestra vida de rectitud y de santidad. Téngase en cuenta que
Cuando Dios nos transformó, nos dio la capacidad de hablar de forma nueva, redimida y santa, y espera por tanto de nosotros como hijos e hijas suyos que hablemos solo lo que es santo y recto. Continúa ahora con el versículo 11, donde dice: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma albertura agua dulce y amarga? Santiago explica esta verdad empleando 3 ilustraciones. En primer lugar, pregunta, retóricamente, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma albertura agua dulce y amarga? Ya que es claro que la respuesta es negativa. Por tanto, la misma fuente o manantial no produce 2 tipos de agua tan diferentes. Y así pues, aludiendo sin duda a las palabras del Señor, cuando dijo en Mateo capítulo 7 versículo 16, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Es como si le preguntase Santiago: hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? En este caso también la respuesta es obvia y esperada, es que no puede. Tal cosa es totalmente contraria a la naturaleza y no puede ocurrir. Y luego afirma categóricamente, así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Esto también es claramente imposible, y ninguna persona racional pensaría 2 veces en cuanto a creer algo opuesto. Y nótese que un corazón lleno de odio no puede producir palabras o acciones amorosas. Un corazón impío no puede producir palabras o acciones rectas. Mateo capítulo 7 y los versículos 18 y el versículo 20 dice: no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Así que, por sus frutos los conoceréis. Como se ha dicho, hay una tensión casi constante en la epístola de Santiago entre lo que es y lo que debe de ser. En determinado momento, Santiago dice: así será si usted es verdaderamente creyente. Y en otro punto dice: así es también como debe ser si usted es verdadero creyente. Por tanto, como hemos sido justificados por Jesucristo, debemos vivir y hablar rectamente conforme a su voluntad y con su poder. Continuará con el versículo 12, donde dice: hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Por lo general, cada judío tenía su propia higuera y su propia viña, como se puede observar en el primer libro de Reyes, capítulo 4 y versículo 25. Los olivos eran cosa muy común. Ahora bien, ¿puede una higuera dar aceitunas o un viñedo dar higos? Los lectores saben que cada especie de árbol frutal produce su propio fruto, ya que las higueras producen higos, los olivos aceitunas y las viñas uvas. Este ejemplo nos hace recordar la pregunta que hizo Jesús en el Sermón del Monte, como anteriormente leí en Mateo capítulo 7 versículo 16, donde dice: ¿se recogen uva de los espinos o higos de los cardos? Hacer la pregunta es ya contestarla. De manera que la conclusión es que Santiago responde repitiendo algunas de las palabras de su primera pregunta, cuando dice: tampoco puede un manantial salado dar agua dulce. Entonces, si la naturaleza es incapaz de ir en contra de sus funciones creadas, ¿no debe la lengua del hombre alabar el nombre de aquel que es creador y redentor del hombre?
Y voy concluyendo ya con esto. Estimado y estimada oyente, suele haber personas que llevan lo que se llama una doble vida, es decir, en el trabajo, en la calle y con los amigos suelen ser muy simpáticos, amables, serviciales y siempre están dispuestos a ayudar a los demás. Pero en cambio, sin embargo, para los de su casa suelen ser todo lo contrario. No piden las cosas con amabilidad, sino que las exigen. Nunca están dispuestos a ayudar en nada y también suelen ser personas muy mal habladas en casa, saliendo de su boca toda clase de insultos y tacos. A lo mejor pueden que hayan intentado alguna vez en su vida cambiar al darse cuenta que al final se van a quedar solos o solas, porque nadie los va a poder soportar. Pero claro está, humanamente hablando, para ellos le es imposible. Es por eso que, amigo y amiga oyente, tal vez tú seas una de esas personas que acabo de mencionar, que estás viendo que el fin de tus días llegará tarde o temprano y te verás solo o sola. Por tanto, de lo que verdad tienes suma necesidad es de que entregues tu vida a Jesucristo, ya que Él te dará un corazón nuevo espiritualmente hablando. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, capítulo 36 y versículo 26, donde dice: Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Amigo y amiga oyente, aquí está diciendo la palabra de Dios. Dios está hablando a través de su palabra y dice que cuando la persona rinde su corazón a Jesucristo, su único y suficiente Salvador, Dios puede cambiar ese corazón de piedra y darle un corazón sensible. Por ello, yo ahora te invito a que tú aceptes a Jesucristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Si no sabes cómo hacerlo, yo puedo guiarte en una oración de fe. Por tanto, ora conmigo y repite y di ahí a dónde estás. Dios eterno, te confieso que verdaderamente tengo un corazón de piedra, que hago sufrir a mi familia y a los que están a mi alrededor, pero sin embargo, para los de fuera, parezco ser una persona buena. En esta hora, Señor Jesucristo, te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos y te recibo en este momento como mi único y suficiente Salvador. Y te doy gracias. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.